Buenas noches, chicos y chicas. Como les dije, Prosas Profanas no vamos a poder verla en una sesión de clase, así que la vamos a tener que estudiar desde un video. Yo espero que ustedes vean este video y a partir de este video ustedes desarrollen su capacidad, ¿no?, de comprensión lectora de los poemas de Prosas Profanas y otros poemas. Todavía estamos en las etapas de la poesía de Rubén Darío. Todavía no hemos terminado de exponer. Vamos a terminar de exponer este sábado que viene. Igual este sábado que viene vamos a terminar esa estrategia con la lectura del poema sobre la imagen. Pero vamos a adelantar Prosas Profanas y otros poemas para que ya nos vayamos preparando en la evaluación de Prosas Profanas y en la comprensión de Prosas Profanas también. Entonces, sin mucho que agregar, vamos a empezar a hablar de Prosas Profanas. Antes que nada, yo quiero que ustedes recuerden que la mayor parte de los análisis que hacemos de Rubén Darío parten de una estructura de comentario de texto literario que ustedes ya más o menos manejan, ¿no? Porque la han visto con el maestro Manuel y yo también ya se la orienté. Conlleva todo un proceso que de todos modos yo luego puedo hacerle un video donde les voy a explicar el proceso, ¿no?, del comentario de texto literario. Bien, entonces, Prosas Profanas y otros poemas es el cuarto libro de Rubén Darío, pero en cuanto a su evolución poética, podríamos considerarlo como el libro más importante, ¿no?, en el proceso creativo de Rubén Darío. Azul, como vimos, era un texto misceláneo donde Darío mezclaba cuentos, mezclaba poemas en prosa, poemas y poemas de una estructura tradicional española, pero donde ya introduce algunos cambios, ¿no?, semánticos, de contenido, sintácticos, de forma, donde ya totalmente Darío proponía, ¿no?, una transformación de la lírica castellana. Pero Prosas Profanas es el libro con el que Darío básicamente rompe, ¿no?, el tipo de poesía que hasta ese momento se venía escribiendo en la lengua castellana. Podría decirse que Prosas Profanas es el libro con el que Darío se consolida como un gran poeta y como el líder indiscutible del modernismo. Este fue un libro que se publicó en Buenos Aires, de ahí la importancia que tiene Buenos Aires, ¿no?, en la evolución poética de Rubén Darío, en 1896. Es una época que Darío reconoce como época de plena floración o primavera plena. Es decir, Darío considera que es su mejor etapa, ¿no?, su mejor etapa. Y cuando leemos Prosas Profanas, totalmente identificamos que Darío estaba en una ebullición creadora, una ebullición creativa. Antes de empezar a hablar de los poemas de Prosas Profanas, tenemos que hablar un poco acerca de las palabras liminares. Si se fijan, Azul empezaba con dos prólogos: el prólogo de Eduardo de la Barra y el prólogo de Juan Valera. En ambos prólogos, estos autores reconocían el valor y la propuesta de Rubén Darío, ¿no? Ambos lo identificaban con la estética decadente francesa. Ambos reconocían la influencia de la poesía francesa, sobre todo el parnasianismo y el simbolismo. Ambos consideraron que Darío estaba
creando algo totalmente nuevo, transformando algo totalmente que no se había hecho, ¿no? en la literatura de lengua española, pero ya en Prosas Profanas Darío no incluye un prólogo de ningún autor. Yo creo que él en ese momento ya se considera, ¿no? un autor consagrado, y además que de cierta manera se le pedía que escribiera un manifiesto. Un manifiesto, esa palabra, ustedes la van a identificar bastante, o mejor dicho, la van a escuchar bastante en la poesía de vanguardia. Cada movimiento de vanguardia escribió su propio manifiesto, donde reflejaban, ¿no?, su poética, es decir, su idea acerca de la creación poética. Entonces Darío, en las palabras liminares, escribe su manifiesto, sus ideas acerca de la creación poética. A esto lo conocemos como una poética. Entonces, en palabras liminares vamos a encontrar la poética del modernismo en este momento, porque recuerden que el modernismo tuvo una evolución que empieza en Azul y termina en Cantos de Vida y Esperanza. Por lo tanto, en este manifiesto Darío va a hablar de lo que él cree que es el modernismo en este momento. Este manifiesto obviamente a él se lo piden, pero él ahí en el texto, en esa palabra liminares, dice de que no lo considera ni fructuoso ni oportuno, y pone algunas razones, ¿no? Primero porque dice literalmente una absoluta falta de elevación mental, es decir, la gente no está preparada para estas ideas. Además, el tipo de poeta que predomina en la tradición literaria latinoamericana, según Darío, es el poeta que se dedica todo menos a escribir poesía. Recuerden que en el texto de Ángel Rama se hablaba de esta idea de la... esta idea de que el poeta debería ser un profesional, debería de profesionalizarse en la lengua. Otra razón por la cual Darío considera que no es oportuno en este momento escribir una poética o un manifiesto es porque la obra colectiva de los nuevos de América, es decir, de los nuevos poetas de América, aún es vana, incluyéndose él. Es decir, considera que todavía no están lo suficientemente maduros como para escribir una idea de lo que es el modernismo. También porque muchos están en el desconocimiento, es decir, muchos están escribiendo, innovando, pero no saben lo que están haciendo. Entonces Darío considera que en este momento no es oportuno. También porque dice de que escribir un manifiesto lleva normas, lleva reglas, lleva condiciones, lleva límites. Entonces él dice que si escribe un manifiesto se contradice con la estética acrática que él propone. Cuando él habla de una estética acrática, lo que está diciendo es que él propone una estética en la que no hay reglas, en la que no hay normas. La única libertad del creador es crear. Y lo que debe de buscar el creador es la libertad creadora, algo en lo que ya hemos hecho bastante énfasis. Entonces Darío considera que no es oportuno escribir un manifiesto porque eso va en contra de lo que él ya había dicho, ¿no? De que el modernismo es una búsqueda de la libertad, de la imaginación, y por lo tanto escribir unas reglas sería contradictorio. Pero a pesar de eso, Darío escribe este manifiesto, bastante simbólico, por cierto. Cuando ustedes lo lean van a darse cuenta que es difícil, ¿no?, comprenderlo, pero hay que leerlo, pues. Decir, yo les había dicho, el problema de Darío es que nadie lo lee, por lo tanto poco lo comprenden. Entonces aquí nosotros pues vamos a darnos la tarea de leerlo. Una de las primeras razones o líneas, no tendencias, que Darío pone para el modernismo es la búsqueda de la originalidad. Por eso es que él dice: mi literatura es mía en mí. Quien siga servilmente mis huellas perderá su tesoro personal. No podrá ocultar sello o librea.
Por lo tanto, dice, lo primero, no imitar a nadie y sobre todo a mí. Es decir, esto tiene que ver con la búsqueda de la originalidad. Esto hay que verlo con ojos críticos. ¿Por qué? Porque recuerden de que Darío no es cierto de que está innovando totalmente. Recuerden que sus influencias vienen de Francia y vienen de otras culturas que él está adoptando para la lengua castellana, para la poesía castellana. Entonces esta búsqueda de la originalidad habría que verlo con ojos críticos, pero en todo caso, Darío aquí lo que propone es que lo que debe de buscar el poeta es la innovación, la originalidad. Luego Darío dice una frase ahí lapidaria, ¿no? Me río del viento que sopla afuera, del mal que pasa. Esta es la famosa idea de la torre de marfil, el poeta encerrado en su torre de marfil. Es lo que aquí, lo que en algunos momentos hemos hablado como ese afán, ¿no?, por escapar de la realidad cotidiana. Ese es otro manifiesto. Por eso es que en algunos momentos de estas palabras liminares Darío dice de que él odia el mundo y el tiempo que le tocó nacer o que le tocó vivir. Por eso es que en sus poemas va a hablar de princesa, de países lejanos, de reino, de hadas. Entonces esta idea, ¿no?, del poeta que está encerrado en su torre de marfil. Bueno, recuerden que Darío en este momento tiene 29 años, está en su plena floración creativa, pero además de eso es un poeta iconoclasta que no cree en los valores de la tradición y que no cree que el poeta tenga alguna responsabilidad moral, social, civil o política, algo que posteriormente él va a contradecir, porque Darío toda la vida se contradijo, pero lo hizo críticamente, ¿no? Y lo hizo desde su poesía. Luego hay otra frase en la que Darío dice, y el perfume de tu pecho es mi perfume, eterno incensario de carne, varona inmortal, flor de mi costilla, hombre soy. Evidentemente aquí Darío está hablando de la mujer, está hablando de la sensualidad de la mujer. ¿Recuerdan aquella pregunta que se hacía Darío en uno de los poemas primeros que leímos sobre la muerte del ideal? Y como el ideal muere, habría que nuevamente buscarlo. Entonces para Darío aquí el ideal es la mujer, y en torno a la mujer gravitan temas como el arte, la belleza, el espíritu, el misterio, el enigma, y todo eso se resume o se sintetiza en la imagen de la mujer. Prosa profana es un gran libro erótico, es un gran poema, es un gran, podríamos decir, una gran antología de erotismo. Cuando ustedes lean el poema, el libro, van a encontrar un montón de poemas sobre lo erótico. Posteriormente, más adelante, en las palabras liminares, Darío pues vuelve a esta idea del poeta encerrado en su torre de marfil. Vean bien lo que dice aquí, ¿no? ¿Hay en mi sangre alguna gota de sangre de África o de indio chorotega o nagrandano? Pudiera ser a despecho de mis manos de marqués. Mas he aquí que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o imposibles. ¿Qué queréis? Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer, y a un presidente de república no podré saludarle en el idioma en que te cantaría a ti, oh Alagabal, de cuya corte, oro, seda, mármol, me acuerdo en sueño. Entonces ahí Darío es más claro con esa idea de que él no va a escribir sobre su tiempo, sino que va a escribir sobre un tiempo y una realidad que solamente exista en la imaginación. Luego cita esta frase, ¿no? Buenos Aires, cosmópoli. Aquí Darío hace un llamado, ¿no?, al cosmopolitismo, una de las grandes características de prosa profana y que también lo vemos en Azul. Aquí también, en esta otra parte de las palabras liminares, Darío se enfrenta a la tradición. Estas palabras liminares es bien simbólico, ¿no? Y hay que leerlo también de manera crítica.
Por ejemplo, aquí dice: el abuelo español de barba blanca me señala una serie de retratos ilustres. Este, me dice, es el gran don Miguel de Cervantes Saavedra, genio y manco. Este es Lope de Vega, este Garcilaso, este Quintana. Yo le pregunto por el noble Gracián, por Teresa la Santa, por el bravo Góngora, el más fuerte de todos, don Francisco de Quevedo y Villegas. Don Francisco de Quevedo y Villegas. Después exclamo: Shakespeare, Dante y Hugo, y en mi interior Verlaine. Fíjense bien cómo Darío contrapone a una tradición ilustre, conocida, pero luego él pregunta por otra tradición desconocida, como es, por ejemplo, Baltasar Gracián, Teresa la Santa, Luis de Góngora y Argote y Francisco de Quevedo y Villegas. Pero a esta tradición española él dice: y Shakespeare, y Dante, y Hugo, y Verlaine, porque para Darío no existe una tradición en lengua castellana. Lo que existe es una tradición universal literaria, o una tradición literaria universal. Y es a esta tradición literaria universal que Darío nos conecta, pero nos conecta mirando hacia otra realidad literaria, que es la de Francia, que es la de Europa. Y claro, sabemos que España es Europa, pero por lo menos hasta este momento la tradición literaria española estaba desconectada de la europea. Entonces lo que hace Darío es conectarnos a esta tradición. Por eso es que se habla mucho de esta idea de la universalidad de Darío. Por eso dice esta frase que es bastante machista, ¿no? Abuelo, preciso es decíroslo, mi esposa es de mi tierra, mi querida de París. Una frase pues desafortunada por machista, ¿no? Pero esa es la idea que Darío quería transmitir, que su inspiración se encuentra en París. Vamos a encontrar en Prosas Profanas mucha alusión a esta idea de la melodía ideal. La música es solo de la idea muchas veces. Claro, Darío buscó la musicalidad en la forma y lo logró, la musicalidad verbal, y lo logró, pero para Darío también había otra musicalidad, que era la armonía que se generaba a partir de la unión de los contrarios. Es decir, para Darío, la unión de los cuerpos, el enamoramiento de los cuerpos es armónico. El arte busca la armonía porque quiere conectarse con el universo. Y para Darío, conectarse con la mujer, con el arte, es armonizar todo, ¿no? Entonces Darío muchas veces se refería a esta melodía, a esta armonía que tiene que ver con la unión con todo. Luego Darío termina, ¿no?, con una ley, y la primera ley: creador, crear. Esa es la única ley que Darío impone, ¿no?, en su manifiesto, la de crear. Y cuando se habla de crear, es liberar la imaginación, liberar la forma poética, algo que Darío va a hacer en Prosa Profana. Cuando lo leamos van a ver ustedes cómo Darío juega con las formas tradicionales. Pues una lástima que no conozcamos todas las formas tradicionales para ver de qué forma Darío viene rompiendo con toda la tradición. Por ejemplo, el soneto, que es la estructura poética por excelencia de la tradición literaria española, porque le introduce Garcilaso de la Vega. Darío viene y crea otra nueva forma de escribir soneto, como es el alejandrino, utilizando el verso alejandrino en vez del verso endecasílabo, y utilizando la estructura estrófica del cervantesio, alterando totalmente la rima. Ya eso es algo que les voy a explicar en Itemisaes. Ahora pues vamos a ver algunas de las características de Prosas Profanas, características que yo quiero que ustedes interioricen para cuando vayamos a leer los poemas. Incluso estas características a ustedes les podrían servir cuando vayan a analizar algún poema de Rubén Darío.
Por ejemplo, uno de los temas más dominantes de prosa profana es la mujer, el arte y la poesía. Son temas fundamentales. El arte como trascendencia y armonía. En muchos poemas aparece la temática del arte, ¿no? Y muchos, por ejemplo, Darío utiliza un símbolo para hablar de la poesía y del poeta, como es, por ejemplo, el cisne. El cosmopolitismo, ya en prosa profana esto totalmente se exacerba. El cosmopolitismo es más presente, está más presente, es más evidente. Aquí Darío se vale de muchas referencias culturales de otros países, de otras culturas. Luego encontramos el eclecticismo, porque Darío, desde el título, ¿no? Prosas profanas, está mezclando dos elementos. Las prosas, que por lo generalmente se consideraban religiosas, y lo profano. Imagínense ahí cómo está mezclando Darío dos cosas. Igualmente, Darío mezcla simbolismo, parnasianismo, influencia francesa y española, sensualidad y trascendentalidad. Es decir, que mientras habla del erotismo, mientras habla de lo carnal, Darío también puede hablar de lo metafísico. A veces en un poema vamos a encontrar lo erótico mezclado con lo sacro. Por ejemplo, ite missa es. Luego la musicalidad, encontramos rimas, muchísimas rimas novedosas, ¿no? Aliteraciones, que es la repetición de un sonido, de un sonido en un mismo verso. Rimas internas, palabras dentro del verso que riman. Paralelismos sintácticos, repeticiones, enumeraciones, son algunos de los que se vale Darío para crear una poesía musical. Ejemplo, bajo el ala aleve del leve abanico. Vean bien, encontramos una aliteración en L, en ese verso, bajo el ala aleve del leve abanico, pero también encontramos una rima interna, aleve y leve. Esa es una rima interna, no es una rima de verso a verso, sino que es una rima dentro de un solo verso. Y eso genera cierta musicalidad, como por ejemplo, la libélula vaga de una vaga ilusión. Vean nuevamente la aliteración en L, pero también la aliteración en B, y juega con el doble significado de la palabra vaga. Vaga, que es un adjetivo, ¿no? Que tiene que ver con lo andariego, por decirlo de alguna manera, no tengo un diccionario a mano, y vaga ilusión, es decir, como algo inconsútil. Entonces está jugando con la doble significación de vaga. Al mismo tiempo es una rima interna. Entonces, fíjense bien cómo Darío ahí introduce la musicalidad. Luego tenemos la innovación métrica. El afán renovador de Darío lo lleva a romper los moldes tradicionales. Pero ¿cuáles son los moldes tradicionales? Bueno, ustedes ahí tendrían que investigar. Posiblemente ahí dejemos alguna tarea de investigación. Para remozar la métrica española. Y si el dominio de la rima le permite alcanzar la musicalidad, también trabaja su poesia, una palabra griega que significa creación, con puro ritmo y rima interiores. Es decir, que no solo hay que estar pendiente de las rimas que aparecen al final del verso, sino de una rima que puede aparecer en un verso también. Y eso genera musicalidad. Y eso también tiene que ver con la innovación métrica. Otra característica de Darío es la preocupación metafísica, por ejemplo, las grandes preocupaciones filosóficas de dónde venimos, hacia dónde vamos, de dónde viene el hombre, hacia dónde va el hombre, las visiones acerca de la vida y de la muerte, del misterio, del más allá, aparecen en un poema que se llama El coloquio de los centauros, donde se refleja lo enigmático y se expresa el sentimiento religioso, pero desde un punto de vista metafísico, no religioso, ¿no? Se expresa lo divino, pero desde un punto de vista metafísico, no religioso, porque
Es cierto, Darío en este libro alude muchas veces a la religión, pero no es un poema religioso, como les decía yo en Azul, que Darío habla de la religión, pero no es religioso. Eso hay que tener cuidado cuando se habla de Darío, ¿no? La actitud iconoclasta es una palabra que se refiere a rebelde, no respetar los íconos, las normas, lo representativo, lo tradicional. Es decir, Darío era un rebelde. Es la manera de enfrentar una realidad apegada a lo tradicional. Es decir, para romper con lo tradicional, Darío venía y actuaba iconoclastamente. A lo conservador, con un lenguaje y un contenido que sorprendió a lo más tímido y asustó a los timoratos más recalcitrantes. Ya vimos cómo el título de Prosa Profana escandalizó a muchos. Y luego el erotismo y la sensualidad. En Darío hay mucha carne que a veces colinda, ¿no?, con lo blasfemo. Bueno, es blasfemo también, es atrevido, muchas veces casi pornográfico. Ya desde el prólogo vimos que él habla ahí de la musa de carne y hueso, habla de la mujer concreta. Muy bien, esas son entonces las características de Azul, que vamos a ver cómo se concretizan. Yo voy a analizar 2 poemas. En este video solamente voy a analizar uno, y en otro video que les voy a pasar voy a analizar el otro. Vamos a cortarlo aquí para que lo puedan ver un día una parte y otro día otra parte. Pero con la salvedad de que esta parte del video es la segunda que grabo. La que sigue después ya la grabé porque la hice para los estudiantes de regular. Entonces posiblemente encuentren ahí algunas referencias que me esté dirigiendo a los de regular y no a de ustedes, pero básicamente es lo mismo porque es el mismo contenido, ¿no? Entonces este es un poema de Darío. Se llama El amor no admite cuerdas, reflexiones. Vamos a leerlo. Recuerden que cuando hacemos un comentario, ya sea oral o escrito, de un poema, partimos siempre de la localización del texto. Entonces primero hablamos del contexto, de dónde sale este libro. Ahora sabemos que este libro es de Rubén Darío. Perdón, este poema es de Rubén Darío y lo publicó en Prosas Profanas. Por lo tanto, una de las características de Prosas Profanas va a ser el erotismo, va a ser la transgresión erótica, la sensualidad erótica, el amor también como uno de los grandes temas, pero no el amor filial, el amor fraternal o el amor ágape, sino el amor pasión, el amor erótico. Son uno de los grandes temas de este libro de Prosas Profanas. Hablar de todo esto nos permite darnos una idea de qué va a hablar el texto. En la localización también podemos relacionar o hablar acerca del tema, ¿no? El tema del título del poema. El título del poema es El amor no admite cuerdas, reflexiones. Es decir, que de nada sirve reflexionar de manera cuerda, ¿no?, o de manera racional sobre el amor, porque simplemente en el amor no se puede pensar de esa manera. Estamos conjeturando sobre el título. Ahora tenemos que leer el poema para que también en la localización se hable del tema. Veamos. Señora, amor es violento. Fíjense bien ahí cómo empieza el verso, ¿no? Amor es violento, amor en mayúscula, por lo tanto se está refiriendo al Dios amor. Amor es violento, y cuando nos transfigura, nos enciende el pensamiento, la locura. No pidas paz a mis brazos, que a los tuyos tienen presos. Son de guerra mis abrazos, y son de incendio mis besos.
y sería vano intento el tornar mi mente obscura si me enciende el pensamiento la locura. Clara está la mente mía de llamas de amor, señora, como la tienda del día o el palacio de la aurora, y al perfume de tu ungüento te persigue mi ventura y me enciende el pensamiento la locura. Mi gozo, tu paladar, rico panal conceptúa, como en el santo cantar, mel et lab sub lingua tua. La delicia de tu aliento en tan fino vaso apura y me enciende el pensamiento la locura. Entonces veamos, primero, un elemento que se repite en todo el texto es nos enciende el pensamiento la locura. La locura obviamente es una clara referencia a la locura que nos produce el amor. Entonces, y se repite en cada una de las estrofas. Entonces, cuando algo se repite en un poema, el poeta o el yo lírico está enfatizando sobre eso. Entonces, aquí lo que está hablando es acerca de los efectos que produce el amor, que ya sabemos que es violento, en el pensamiento. Y el amor es locura y el amor es violencia. Luego hay que verlo, aquí vamos a trabajar con los leitmotiv, es decir, con los motivos recurrentes. Veamos cómo, por ejemplo, aparece la palabra enciende, luego aparece la palabra incendio, luego aparece la palabra llamas de amor. Entonces, esas tres palabras nos remiten, si agarramos un diccionario de símbolos, la llama, el incendio y encender nos remiten a la pasión, nos remiten al fuego. Y el fuego es una metáfora del placer. Entonces este poema tiene que ver con el placer. Ese es un motivo recurrente, ¿no?, en todo el texto. O si ustedes quieren, desde el punto de vista isotópico, todas estas palabras están encadenadas semánticamente y nos remiten a la isotopía del placer. Vean también que el poeta le está hablando a alguien. Por lo tanto, aquí tenemos un apóstrofe lírico, que es la señora. Le está hablando a ella, ¿no? La señora aquí la vamos a entender como la amada. Le está diciendo algo. Luego encontramos la palabra violento, violento por una relación de contradicción o de antítesis. Recuerden, las figuras literarias nos ayudan también a identificar el tema. No solamente tenemos que hacer un glosario de figuras literarias, sino explicar para qué sirven en la comprensión del poema esa figura literaria. Por lo tanto, violento está en clara contradicción con paz y paz está en clara contradicción con guerra. Y todo eso también nos puede remitir a la palabra presos. Entonces aquí básicamente no se está hablando de una guerra, de una violencia, pero esta guerra no la vamos a entender literalmente. Guerra aquí es una metáfora de la relación amorosa. Fíjense bien, metáfora de la relación amorosa. Por lo tanto, todo eso nos remite, ¿no?, a la idea de la violencia o de la lucha amorosa. Vayamos a la siguiente estrofa y aparece acá, por ejemplo, dos comparaciones, como la tienda del día o el palacio de la aurora. Ese es un símil. Ese símil enfatiza, ¿no?, o expresa o le da mayor expresividad a la idea de llamas de amor, ¿no? Cómo enciende esta llama todo lo que rodea a los amantes. Ya aquí aparece la palabra perfume de tu ungüento, que establece una clara relación con tu paladar, que al mismo tiempo nos remite al rico panal y que luego nos habla de la lengua y luego nos habla del aliento. Ungüento, paladar, panal, aliento. Todas estas palabras nos remiten al beso.
al beso, ¿no? Aquí hay un beso, pero no cualquier beso. Por eso el poeta dice mi gozo. Gozo es un sinónimo de gozo, es placer. Es decir, mi placer es tu paladar, y tu paladar es un rico panal donde hay miel, ¿no? Esa es una metáfora de la boca de la mujer. Como en el Santo Cantar, aquí Darío es medio blasfemo, porque nos remite, utiliza un verso de la Biblia en este poema del que está hablando, en el que está hablando del amor erótico. Mel et lap sub lingua tua, miel y leche bajo la lengua tuya. Eso significa miel, et y lac, leche, sub, bajo, lengua, tua, tuya. Miel y leche bajo la lengua tuya. La delicia de tu aliento en tan fino vaso apura y me enciende el pensamiento, la locura. Bueno, hemos hecho un gran análisis para llegar al tema del poema, y el tema del poema tiene que ver con el efecto que produce en el yo lírico el amor y los atributos de la amada. Pero también ustedes pueden decir, por ejemplo, los efectos que produce el beso encendido de la amada en el yo lírico. La cuestión es que hay efectos, ¿no? Hay efectos que produce la amada en el yo lírico. Bueno, esa es la localización. En la localización hablamos, entonces contextualizamos el texto que estamos leyendo, en el tiempo, en el libro en que se publicó, hablamos del tema, y luego viene el análisis de la estructura. Y cuando hablamos del análisis de la estructura, hablamos de todo el poema, ¿no? Pues desde el punto de vista estructural, este es un poema en 4 estrofas con una rima consonante, y un tipo de versificación bastante irregular, porque los versos no tienen la misma medida métrica. Encontramos figuras retóricas como la contradicción, ¿no? Por ejemplo, violento, paz, o paz y guerra. Encontramos los símiles también. Eso lo hacemos en el análisis de la estructura del texto. En la estructura del texto perfectamente podemos recurrir también a la simbología. Encontramos muchos elementos simbólicos dentro de este poema. Por ejemplo, un incendio podría ser aquí como un símbolo. El panal es una metáfora, y ustedes pues también más adelante más en el análisis van a encontrar algunas figuras retóricas dentro del texto. Encontramos un estribillo que se repite en todo el texto, una reiteración, fíjense bien. Esa reiteración enfatiza sobre la locura que produce el amor en el yo lírico. Eso es la estructura externa. Luego tenemos la estructura interna. En la estructura interna, que es el análisis del contenido, es decir, qué nos va diciendo el poema en cada una de sus estrofas. Podemos analizarlo por estrofa. Entonces, en la primera estrofa, el yo lírico se refiere a la amada, o se dirige a la amada y le dice que el amor es violento. Eso es una clara referencia a que va a hablar acerca de un tipo de amor que no es el amor tierno, ¿no? Al que tanto nos vende el mercado, sino de un amor violento, y nos dice que este tipo de amor nos cambia, es decir, nos enciende el pensamiento, nos vuelve locos este tipo de amor. Luego, en la siguiente estrofa, por medio de la antítesis, no pidas paz a mis brazos, que a los tuyos tienen presos, son de guerra mis abrazos y son de incendio mis besos. La palabra presos, paz, guerra, son metáforas que nos sirven para referirnos a esta idea del amor como una lucha,
como un encuentro, como un combate cuerpo a cuerpo entre los amantes, en las que hay besos, incendios y abrazos, y en las que los amantes están presos cada uno, ¿no?, por sus brazos. Entonces, fíjense bien cómo vamos estrofa por estrofa. Más adelante dice: sería vano intento el tornar mi mente obscura. Aquí hay una antítesis, porque entendemos que una mente es obscura cuando está aturdida, cuando está obnubilada, cuando está preocupada. Pero aquí, más bien, la mente del poeta o la mente del yo lírico está encendida, está luminosa por la llama de amor, por el fuego que habita en su pensamiento. Entonces hay una antítesis entre lo oscuro y la llama, y hay totalmente una alteración, ¿no?, de esos conceptos, de lo oscuro y lo claro. Aquí lo claro más bien nos remite a la locura del fuego que consume a este poeta. En la siguiente estrofa vuelve a remitirnos al erotismo, vuelve a dirigirse a la amada, pero introduce ya un elemento corporal, que es el ungüento, el perfume que desprende el cuerpo de la amada. Posteriormente, en la última estrofa, podemos decir que el poeta está hablando ya de la boca. Casi todas las palabras que aparecen aquí nos remiten a la boca, es decir, nos remiten al beso. Paladar es un rico panal, lengua, que nos remite a lengua, y aliento. Entonces, en este poema ya está hablando del beso. Entonces, todo el poema, todo el texto nos está remitiendo a una lucha de amor en la que hay erotismo, hay besos, hay abrazos, y fuimos analizando estrofa por estrofa. Cuando ustedes vayan a hacer la estructura interna del poema, tienen que ir estrofa por estrofa, auxiliándose de las figuras literarias que aparecen en el texto: metáforas, símil, referencias bíblicas, aliteraciones, también los epítetos o las adjetivaciones, ¿no? Los paralelismos, todas esas palabras de las que ya hemos hablado. Al final, un comentario de texto termina con una valoración, pero no una valoración como me parece bonito, me parece agradable, qué bonito que es el poema de Rubén Darío. No, ya es, digamos, nuestra apreciación del poema, pero con un sentido crítico. Pero este es un poema en el que Darío totalmente rompe, ¿no?, con esa idea del amor como tierno, del amor como algo inocente, y nos introduce, ¿no?, más bien a un tipo de amor más loco, más violento, más apasionado, y eso hace que el poema entonces se vuelva muy, muy, muy erótico, y lo vimos por la repetición de los motivos recurrentes del erotismo, ¿no? En llamas, incendio, enciende. El poeta ya no idealiza a la amada, más bien concibe a la amada desde un punto de vista más corporal, más concreto. Es la amada en todo su esplendor, y por eso remite, ¿no?, a aspectos concretos de su boca: paladar, lengua, aliento, ungüento. Ya no idealiza a la amada. Por lo tanto, podríamos decir que es un poema en el que Darío, de cierta manera, está transgrediendo la tradición literaria por abordar el tema del amor desde un punto de vista, si ustedes quieren, casi perverso, ¿no? Porque es un erotismo carnal, y más perverso aún es por esa referencia bíblica que aparece dentro del texto. Entonces, esta es la primera parte de este video. La segunda parte también se la voy a compartir, y en la segunda parte analizamos otro poema
que se llama Ite Missa Es. Entonces quiero que resumamos, ¿no? Antes de terminar, yo con la presentación de Prosas Profanas también les fui hablando acerca de la estructura de lo que debe de ser un comentario de texto literario. Entonces, un comentario de texto literario, vamos a ponerlo aquí, ya sea poético, teatral, narrativo, parte primero de la localización, es decir, ubicar al poema en un tiempo y en una obra específica. Este poema es de Prosa Profana que Darío publicó en 1896, estando en Chile, en el que los temas fundamentales son tales y tales y tales. De ahí pues que el tema principal de este poema sea este, pero para llegar a ese tema tuvimos que haberlo analizado, ¿se dieron cuenta? Posterior a eso, analizamos la estructura externa, es decir, las figuras retóricas que aparecen en el poema: aliteración, hiperbatón, personificaciones, símiles, todo lo que es el análisis de las figuras literarias, también la estrofa, también la rima, también la versificación. Todo eso va en la estructura externa. Si el poema es de una estructura específica, como un soneto, tenemos que decirlo. Si el poema utiliza el verso en decasílabo en el soneto, hay que decirlo. Si el poema utiliza el verso alejandrino, hay que decirlo, ¿no? Si el poema es asonante o consonante, hay que decirlo también. Después de acá, pasamos a la estructura interna, en el que analizamos el contenido de lo que habla el poema. Pero esta estructura interna está totalmente subordinada y viceversa a la estructura externa. Es decir, ¿qué nos permite hablar del contenido de cada una de las estrofas? Las metáforas, los símbolos, las aliteraciones. Eso es lo que nos va dando, digamos, el sentido de lo que el poeta está tratando de decir en el texto. Entonces, cuando uno comenta un texto, no parte de solamente hacer un glosario de figura literaria porque eso es aburrido, o solamente contar sílabas porque eso es aburrido. Entonces pasamos luego a la estructura interna, que es estrofa por estrofa lo que me va hablando el poema y llegar a una síntesis total. Y luego tenemos la valoración, que esta puede ser personal, pero debe de ser crítica, es decir, personal, porque aquí es donde nosotros ya decimos que el texto nos parece bien, que el texto estamos de acuerdo con Darío, porque consideramos de que la tradición era muy mojigata, bla, 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 pero debe de ser crítica. Y cuando hablamos de crítico, es fundamentar esta valoración. Y fundamentarla es fundamentarla en el proceso del comentario del texto literario. Bueno, y así se hace un comentario de texto literario. Esa es la idea que nosotros queremos que ustedes interioricen para que, bueno, luego la reproduzcan con sus estudiantes y la aprendan y le enseñen, ¿no?, a escribir comentarios o a decir comentarios, porque también pueden ser valoraciones orales de un comentario de texto literario. Muy bien, buenas noches. Este video se los voy a hacer llegar, así como el otro video también.